Bueno, de esto está hablando el mundo entero, de este acontecimiento, de este luctuoso efemérides, de una guerra que decía Putin, 72 horas, 1 hora más, 2 horas más, un día más, 365 días. Y Ucrania resiste. Y por supuesto se cuentan muertos todos los días. Vamos a hablar de ese tema con la opinión autorizadísima de un conocedor en materia internacional. Miguel Ángel Rodríguez Mackey está en nuestro bloque internacional y por supuesto su tema será este asunto de Rusia-Ucrania a 365 días de haberse iniciado. Esto que algunos llaman guerra y otros por supuesto masacre. Bloque internacional en Exitosa. Exitosa por el mundo. Miguel Ángel, estamos ávidos por escuchar, por supuesto, tu comentario sobre este tema. Adelante y buenos días. Manuel, muy buenos días, amigos de Exitosa y de toda la patria. Efectivamente, se cumple el día de hoy, Manuel, el primer año, y digo el primer año porque ya no sabemos qué puede pasar hacia adelante de esta cruenta guerra entre Rusia y Ucrania. He escuchado con mucha atención el informe preliminar y entonces permíteme hacer algunas referencias al final de estos 12 meses. Y lo primero que hay que señalar, Manuel, es que el denominado sistema westfaliano está en crisis. ¿Qué es eso? La paz de Westfalia en 1648 creó la idea de las fronteras seguras, las que nadie debía pasar. Bueno, Rusia, invadiendo el año pasado Ucrania, se trajo abajo este principio, lo ha debilitado, casi como en los tiempos de la edad, al final de los tiempos de Roma, todo el mundo empezaba a invadir. Las invasiones que luego acabaron, hoy Rusia las ha traído al siglo XXI y debilita el sistema internacional con la invasión que produjo con más de 180,000 hombres el año pasado. En segundo lugar, fíjate, Manuel, las causas o razones de Rusia para atacar Ucrania eran supuestos. Podría haber una amenaza, podría haber un riesgo. Nunca hubo nada material. Hasta el día de hoy jamás Ucrania, ni siquiera con una velita de Bengala, atacó Rusia. Bueno, eso es guerra preventiva. Suponer, creer. Rusia ha tangibilizado un escenario no aceptado por las reglas del derecho internacional de la guerra, Manuel, un contrasentido completo. En tercer lugar, Manuel, uno mira desde que los tiempos de colegio, lee y mira los bloques, los aliados, la entente cordial de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Triple Alianza. Aquí no hay nada de eso. Aquí solamente hay dos actores en combate directos: Rusia y Ucrania. La OTAN coadyuva, evidentemente en favor de Ucrania, y seguramente China, Irán y Corea del Norte en favor de Rusia, pero no hay alianzas específicas, no hay aliados estratégicos vinculantes obligatorios, porque no es una guerra mundial, es una guerra específica de enorme impacto, como acabas de decir, Manuel, pero qué duda cabe, y es allí donde está la principal amenaza. En cuarto lugar, está clarísimo este forzamiento chino para que se crea la idea de una guerra fría. No hay guerra fría, Manuel, por una sola razón. La ex Unión Soviética y entonces Estados Unidos en los años 60 configuraron una igualdad militar, de hegemonía, de poder militar. Hoy no existe eso. Estados Unidos sigue siendo el hegemón del mundo. Juntamos a China y a Rusia y siguen siendo menos que Estados Unidos. Pero los chinos quieren hablar de guerra fría, los chinos quieren colocarse en el escenario de esa dualidad internacional que no existe. Pero lo que sí existe es una amenaza flagrante para la paz, en tanto que al final de este primer año, Vladimir Putin ha anunciado como que ya se ejecutó el retiro del acuerdo nuclear que firmó con Estados Unidos, y eso sí es un calientamotores para la paz internacional que todos queremos. Y con esa misma paz, Manuel, la guerra al final de este año
ha puesto en debilidad lo que se llama el principio de solución pacífica de controversias. ¿Qué es eso? Que cualquier problema, Manuel, se arregle en una mesa. Lo que hacemos en diplomacia, solucionar los problemas directamente, face to face, conversando. Bueno, Rusia ha optado por los tanques, los bombardeos. Todo Ucrania está deshecho. Algunos hablan de una suerte de sistema para recuperar con un plan Marshall Ucrania. Eso tendrá que darse, porque como el terremoto de Turquía, lo mismo ha pasado con la guerra de Ucrania, que ha desaparecido prácticamente la normalidad estructural urbana de un país que por solamente ser vecino de otro más grande ha debido soportar casi como David frente a un Goliat abusivo que ha querido doblegarlo insanamente, como hemos visto. Yo aspiro que esta guerra pudiera en verdad tener otro tono. Lamentablemente, Manuel, el formato que hasta hoy sigue viéndose de la guerra, con anuncios incluso de China de colaborar militarmente con Rusia, de un Kim Jong-un que de vez en cuando lanza misiles sobre Japón en la zona tensa del Mar Amarillo, etcétera, y de un Irán que en cualquier momento puede sacar las garras, recordando la forma como Estados Unidos se deshizo de Soleimani, este general que tanto querían. Evidentemente pone al mundo en jaque. Es tiempo, Manuel, a mi juicio, que a pesar de la guerra, las Naciones Unidas, esta de las más importantes y pletóricas instituciones del planeta creadas al final de la Segunda Guerra Mundial, entre a tallar con más protagonismo. El Guterres, el secretario general, debería ser más astuto, más audaz, como hacía, por ejemplo, acuérdate, Javier Pérez de Cuellar, que había llegado hasta minutos antes de la invasión de Irak y conversó con Saddam Hussein. Debería hacerlo más abiertamente. El sistema internacional obliga a que los actores que hoy están en la palestra internacional asuman un activo y no un pasivo de Costa Rica, de costado, como quien le da armas a uno y a otro para que la guerra siga manteniéndose. Okay. Eso no es posible en el siglo XXI, Manuel, y acabo con esto. La necesidad que América Latina no mire la guerra como un escenario lejano, y mucho menos el Perú. Necesitamos que América Latina, que sufre los impactos por la guerra los estragos de la guerra por el petróleo, etcétera, sea una América Latina y un país como el Perú, con política exterior y con política internacional directas, mirando el flagelo con visión preventiva, previsora, porque no sabemos, Manuel, qué pueda pasar mañana más adelante, y eso evidentemente pueda generar otro nivel de impacto, sobre todo el económico. Gracias. Miguel Ángel Rodríguez Mackay, internacionalista, voz autorizada, evaluación, resumen de lo que ha sido, de lo que puede ser este tema de la invasión y masacre rusa a Ucrania. A mí siempre me va a llamar la atención cómo es posible que en el 2023 a algún desquiciado, llámese Putin, llámese Putón, cualquier otro güey, iba a decir, cualquier otro, se le ocurra una invasión, se le ocurra una guerra, y la humanidad entera muestre una tolerancia y normalización y la condena, porque si hay algo en el que deberíamos estar el mundo entero de acuerdo, es que hay que condenar cualquier guerra. 365 días. Y lo más duro, aparte de las muertes y la destrucción, es que el mundo tolera, la humanidad tolera y normaliza esto, que por supuesto es todo un canto a la muerte y a la destrucción. Esta es la hora, son las 7:51. Vamos inmediatamente a